Hola, buenas tardes. El día de hoy tenemos el gran honor de entrevistar a Zadkiel Moon, un joven escritor y editor súper talentoso. Zadkiel, mira, Gracias, te Sandra. presento, hola, te presento a mis compañeros. Él es Dani Gamboa, Hola, ¿qué tal? Al- ¿Qué onda, hermano? ¿Qué tal, bro? ¿Cómo Alfonso estamos? Madrid, Hola amigo, mucho gusto. Un gusto. Fátima Reyes Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Hola, hermanita. y Romina Lara. Hola, mucho gusto. ¿Qué onda? Aquí andamos. Aquí andamos. Sí, aquí, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te encuentras en este momento? Pues igual, principalmente agradecemos la invitación que nos hayas tomado. ¿Cómo te Sí, encuentras? pues de lujo. La neta es que me encanta poder participar en pues todas estas dinámicas para enriquecer más y más el conocimiento y pues les agradezco muchísimo que se hayan interesado en mi trabajo. Ok, mira, ¿quién es Zadkiel Moon? ¿Qué te inspira a comenzar a escribir? Pues la inspiración yo creo que todos la tenemos y en cualquier momento puede detonarse un momento de gran placer o de una paz inmensa, tornarse en inspiración. Yo creo que el arte de escribir lo tenemos todos porque viene a ayudarnos a entendernos, ¿no? El punto principal de mi literatura es el autoconocimiento. Entonces yo siento que a través de la podemos entender en un nivel más allá, porque hace poco decía, el que lee ya no es el mismo que escribió. Entonces, cuando nosotros nos redescubrimos a través de la de la escritura, pues entendemos más de nosotros mismos. Eso de manera personal. Ahora en la lectura, pues bueno, yo quise llevar todas estas experiencias con psicodélicos, con plantas sagradas, con experiencias visionarias, las quise llevar al papel, justamente porque pienso que es muy necesario que empecemos a ver hacia el espíritu. Las experiencias con plantas sagradas siempre son de autoconocimiento y de sanación. Entonces, para mi editorial, que es literatura psicodélica, pues uno de los objetivos es desmitificar a las mal llamadas drogas, a las plantas sagradas, para darles este lugar que merecen en nuestra sociedad. No es una sustancia de abuso, ni tampoco es una varita mágica que te va a resolver tus problemas, y pues justamente de todo esto es de lo que hablamos en la psicodélica, ¿no? En los libros que he publicado. Una Me pregunta, parece señor. muy interesante que a través de lo que tú escribes compartas tu conocimiento para precisamente como tú lo dices, muchas de las personas tienen o tenemos una idea muy banal de lo que son las plantas, como es el cannabis o otras cosas psicodélicas. Sí. Entonces, de alguna manera nos informamos más de lo que, acerca de lo que tú escribes. Y me parece, pues, súper, es un súper talento. Muchas gracias. Pues justo es esa necesidad que nació en mí de querer transmitir este mensaje, lo que me lleva a escribir un libro, a fundar a una editorial y a publicar posteriormente a otros autores que pues van sobre la misma rama, ¿no? Temática. Bueno, tu experiencia como escritor, ¿tú consideras que ser escritor en México es difícil, complicado? Yo creo que cualquier profesión es difícil en cualquier país, desde enfrentarte a estudiar una carrera y enfrentarte a una sociedad capitalista, en nuestro caso, pues tú puedes tener una idea de lo que va a hacer, pero hasta que estás en el ruedo te das cuenta de, pues si era realmente tu camino, ¿no? Yo hace poco, pues, bueno, yo soy diseñador de profesión, estudié igualmente en la UNAM y hace poco, pues, me di cuenta como de, ya tengo un trabajo bien en una editorial que me da para comer, que me sustenta, pero no era lo que yo realmente quería hacer, o sea, ¿de qué sirve que yo pueda sostenerme por mí mismo
y pues vivir el resto de mi vida, entre comillas, tranquilo, si no estoy haciendo lo que me apasiona, ¿no? Entonces yo creo que cuando haces lo que te apasiona, nada es difícil. Y sí fui muy cuestionado por eso de cómo crees que quieres ser escritor en un país donde nadie lee. El promedio de libros al año es de 1 o 2 por persona. Y pues justamente por eso yo dije, entonces yo quiero darles algo que de verdad les interese leer, ¿no? Porque las generaciones actuales ya no les importan los clásicos, ya no van a leer a Dorian Gray, ya no van a leer a Cervantes, ya no van a tener esa experiencia con autores que en el pasado fueron auge. Entonces yo creo que la responsabilidad del escritor actual es dar pequeñas pistas sobre esos libros viejos, sobre esa literatura antigua que te diga, mira, esto existe, pero yo te lo estoy planteando ahora de esta forma, y crear la curiosidad de llevarte a que, pues si no leas los libros completos, al menos sepas que existen y sepas de qué van y puedas tener una opinión crítica al respecto. Sí ha sido complejo, pero yo creo que, como decía, cuando lo haces con pasión ni te cuesta ni te duele, y si tienes decidido lo que tú quieres hacer, el universo te va a abrir las puertas, te va a poner a las personas, te va a poner en los lugares, y simplemente es ir hacia tu objetivo, ¿no? Creo que uno de los males de nuestra sociedad es que no tenemos sueños, o simplemente trabajamos para otras personas, ayudarles a cumplir sus sueños, ¿no? Entonces, cuando uno se decide a que quiere perseguir los suyos, pues de verdad que todas las puertas se abren y las conexiones se hacen casi, casi por magia. Pues, Yo quiero hacer una pequeña intervención sobre lo que dijiste de la pasión, amigo. Sí, Siempre lo que te gusta se ve reflejado, ¿no? Entonces yo lo que puedo apreciar viendo tu entorno es que inclusive tienes libros ahí en tu, no sé si es tu cuarto personal. sí, sí. Entonces, pues es muy importante, siempre lo que nos gusta lo reflejamos en muchas partes, ¿no? Entonces es algo muy padre que tú digas que al final seguiste tu pasión, porque en muchas de las cosas a veces nosotros como estudiantes, te lo platico de mi experiencia, como que estás en busca de realmente, o buscas algo que te haga feliz o algo que te deje económicamente, ¿no? Y pueden ser ambas, ¿no? En este caso yo lo conjunté con el riesgo de que me decían, es que eso no vende, es que de eso no puedes vivir, pero finalmente uno busca la manera en que esto pueda fluir, y tú te puedes sostener de lo que tú quieras, del arte, del teatro, de ser empresario, de ser obrero, todo se puede, ¿no? México es de verdad un país donde el trabajo sobra, pero muchas veces no tenemos ganas, ¿no? Entonces, qué mejor que hacer lo que te apasiona para que sí tengamos esas ganas. sí, claro. Bueno, me gustaría comentarte, claro, en México suele haber esta cultura como de cuando tienes un sueño que es diferente a los demás, claramente empiezan a opinar, no, pues como tú lo mencionaste, eso no te va a dejar, para eso, de eso no vas a vivir, ¿no? Entonces, tú cuando comenzaste con esta profesión de ser escritor, ¿no tuviste en algún punto miedo de mostrar lo que escribías, de mostrarlo al mundo? No, realmente yo creo que todos los escritores, como todos los artistas, comienzan su arte por vanidad, por querer tratar de sobresalir o decir yo tengo un mensaje que quiero transmitir, algo muy importante. O sea, pero cuando yo llego a la literatura de Octavio Paz, me doy cuenta que el escritor tiene una responsabilidad con su sociedad, que el mensaje que yo puedo dar individualmente captura un momento histórico, un contexto muy específico de la historia, y eso es lo que va a trascender. Cuando yo empiezo a escribir ya de manera constante y se podría decir profesional, yo estoy pensando en que a mí me van a leer generaciones dentro de 100 años. Y las personas que hoy en día me leen me dicen, es que capturaste muy bien a mi generación. Y digo, pues es que sí, es la mía, no es lo que yo estoy viviendo, es México en 2011,
es lo que estábamos viviendo en ese momento. Mis libros traen como un poco de esa historia. Hablo del 68, hablo de la conquista, hablo del amanecer galáctico que ocurrió en 2012. Hay muchos guiños hacia, mira, asómate por acá, ¿no? Entonces, pues yo empecé a escribir como desde los 9, 10 años y se me volvió una obsesión a los 16 que escribí mi primera novela, Un diamante en bruto de 800 páginas, que cuando yo terminé dije, ¿y ahora qué? ¿Quién va a querer leer esto? Lo que yo quería era ser rebelde ante lo que nos mostraban en televisión, por ejemplo, o los libros convencionales. Yo siempre estaba viendo los hoyos argumentales de las películas, que la lectura que nos dejaban en la escuela era aburrida, que lo que un libro me dijo en 70 páginas que me dejaron en la secundaria me lo podía decir en 2. Y yo decía, entonces, ¿de qué sirve que yo pierda el tiempo en esa clase de arte, de películas o de literatura, si no me está dejando nada? Esa fue una de las razones por las que yo me convertí en escritor, porque yo dije, yo quiero escribir mi libro favorito, y pues justo está aquí, ¿no? Después de 10 años, Profundo Sativa salió el año pasado, y es el libro que puedo leer y releer y releer, y que me da un contexto histórico de un momento específico de México. Y pues este libro lo han comprado a varias personas de otros continentes. Mis maestros, por ejemplo, en el claustro de Sor Juana, cuando estudié literatura, me decían que tenía mucha jerga, que hablaba mucho del chido, el güey, el no mames. Y cuando yo les pregunto a estas personas que lo han leído en otros países qué les parece esto, me dicen que es muy auténtico y que pueden sentirse en México, que pueden oler a México, que pueden experimentarse ahí. Entonces, yo creo que ese es el valor de la literatura, porque una película te muestra rápido, muchos flashazos, impactos visuales inmediatos. La literatura lo que va a hacer es transportarte. Tú eres el director de este mundo, ¿no? Cada libro, cuando es leído, la mente va a construir distintos escenarios. Cada individuo va a crear su propia historia a través de ciertos estímulos muy, muy leves. Y pues lo importante que yo rescato de toda esta literatura es que logra hacerte sentir, te da sensaciones. Y pues cuando yo empecé a escribir yo no sabía realmente el boom que iba a ser esto. Y a mí me dice la gente con mi primer libro, que es Cultura Rave, cuando la gente lo leía, me decía que se sentía como en ácido lisérgico, ¿no? Y yo decía, pues, yo no planeé eso. Para mí escribir es desde la pasión, por el amor al conocimiento. Y cuando la gente me dice que al leerme tiene estas sensaciones, pues me siento todavía con más responsabilidad de decir, pues, no puedo parar y quiero ir sobre todas las plantas sagradas, ¿no? Este librito, por ejemplo, es ácido, y el de Profundo Sativa, pues, es cannabis y pulque. Entonces, pues, hay un poquito sobre lo que me ha llevado a escribir y por qué amo ser escritor. Mira, qué bueno que ahorita lo comentas. Qué bueno que, perdón, bueno, qué bueno que lo comentaste hace unos momentos. Como decías aquí en México, que tus lectores, tus profesores, las personas que te comentan, ¿no? Que está, digámoslo así, muy morboso, ¿no? Que dicen, está muy grosero, ¿no? Y en otros lados del país, no, me imagino Europa, ¿no? Donde igual hablan español, te comentan que está muy chido. O sea, también yo creo influye muchísimo, ¿sabes qué? La cultura, ¿no? Porque aquí todavía tenemos una cultura muy cerrada. Todavía tenemos como que una cultura muy cerrada, muy en todos los aspectos. Si a la gente hoy en día, igual, hasta hoy en día, ¿no? Que estamos un paso de que ya la marihuana ya sea 100% pues, recreativa, ¿no? Sí. O sea, les dices a cualquier persona, a los abuelitos, a cualquier persona marihuana y se espantan muchísimo. Sí, aquí el gran problema es justo la ignorancia, pero sobre todo la tergiversación de la información.
porque pues ¿cómo se puede decir? Todo lo que hizo que se satanizaran a las sustancias fue con fines políticos y con fines de retraso social para evitar el progreso. Cuando la marihuana estaba en su boom, cuando estaba en los laboratorios, cuando empezaron a analizarla, se dieron cuenta de que podía reemplazar textiles, podía reemplazar papel, pero sobre todo iba a desbancar a todas las farmacéuticas. Y estas empresas que eran nacientes, pues colaboraron con la desacreditación de las drogas para que pues la planta fuera satanizada. Hoy en día podemos caminar por las banquetas de México y ver floripondio y ver ololiuqui, y estas son plantas alucinógenas muy potentes. ¿Y por qué están ahí en la calle sin que nadie siquiera sepa qué son? Cuando una planta tan bondadosa como la marihuana es satanizada. Esto simplemente pues son campañas políticas, son intereses de los altos poderes, pero pues gracias a literatura como esta, gracias a los activistas, gracias a personas que se han preocupado por despenalizar esta situación, como dices, de manera recreativa, porque sí, no solamente es lo medicinal. Yo creo que beber un café o comer un pan de dulce es más dañino que darse un porro, por ejemplo. Y esto en una escala en la que cuál es la droga más dañina que existe es el azúcar, y está hasta arriba en la que es la que más es adictiva y es la que mata a más personas al año. Entonces, de ahí, de toda esta incongruencia, pues es que también nace esa necesidad de difundir este conocimiento, de hablar sobre los beneficios de las plantas sagradas, pero también de invitar a que se informen, porque igualmente, pues no son para todas las personas. Puede haber alguien que tenga alguna afectación en el cerebro o una química distinta, y pues obviamente, como les decía, no son la varita mágica, ellas solo te muestran pues una parte de ti mismo para que pues tú continúes con esa investigación de autoconocimiento. Es que desde hace rato quiero preguntarte, ¿cuál fue la problemática que tuviste, la principal, cuando empezaste a escribir ese tipo de libros? O sea, ¿qué fue lo que más se te dificultó? Porque entiendo también que no, o sea, como lo mencionan, en México no es un tema que se pueda hablar tan abiertamente o tan sencillo. Entonces, ¿cuál fue tu principal problemática en tu primera edición? Pues realmente no hubo obstáculos, eso fue lo extraño. Mi primer libro habla sobre la fiesta rave, y yo tenía la idea de que pues todos los ravers, todas las personas que asisten a estas fiestas electrónicas en el bosque, lo iban a querer leer. Me encuentro con que cuando lo publico, pues este círculo casi no lee y no le interesa acercarse a la literatura, y son otras personas las que empiezan a leerme. Entonces, de ahí es que les digo, los primeros que lo leyeron me decían, es que me siento en ácido cuando lo leo. Y cuando había personas que jamás se habían acercado a ninguna planta sagrada ni ninguna sustancia, lo leían, me decían, es que me siento místico, es que me siento elevado, es que sentí a Dios con tu literatura. Entonces ahí me doy cuenta de la conexión que hay entre los psicodélicos y la experiencia espiritual, y es lo que trato de plasmar en los libros. Entonces, ¿qué pasa? Que yo escribo para personas que ya han consumido, pero esto causa el morbo de otras personas que jamás se hubieran imaginado acercarse al tema de las plantas sagradas, o más bien lo tenían encasillado en el tema de las drogas. Y al ver esta literatura, pues les causa morbo, empiezan a ver y me dicen, es que yo una vez tuve un sueño en el que me sentí así y vi caleidoscopios, y le digo, esa es una experiencia visionaria de LSD, ¿no? Entonces, hay muchas personas que han tenido estas experiencias psicodélicas y no lo saben porque no tienen con qué compararlo. Yo creo que ese también es uno de los valores que rescata esta literatura, el decir, no estás loco, no estás solo, y cuando las personas les cuentas esta experiencia, se ríen, pues no, está este otro lado que es parte de un conocimiento ancestral. Y pues realmente por eso no fue difícil,
porque por ejemplo yo empecé a promocionar el libro de cultura rave en diferentes congresos como el de sustancias psicoactivas se realiza cada año en la Facultad de Filosofía. Ahí, pues, las personas que se acercaban a esta literatura me decían, es que esto no existe en México. Nadie está haciendo esto, esto es un nicho vacío. Y yo les decía, pues, ya hay una literatura previa a esto, nada más que nadie la ha nombrado, nadie la ha encasillado. Y aquí vienen, pues, los textos de Aldous Huxley, de Carlos Castaneda, y pues los científicos y psicólogos que la estudiaron, Timothy Leary, Terence McKenna, el mismo Albert Hoffman, todos ellos ya son una literatura psicodélica, pero pues no se había nombrado como tal. Entonces, pues hubo todo este boom de que me decían, este es un nicho vacío en la literatura, yo rescaté todos estos libros, que la mayoría son sesenteros, y con todo este impulso es que pues empiezo a conocer más y más personas que pues que están muy cerca del tema de las plantas sagradas, que están en ceremonias de ayahuasca, de jicuri, de honguitos, que están en la fiesta rave, que les gusta leer sobre ocultismo. Entonces yo creo que más bien yo no voy hacia las grandes masas, yo no busco que haya grandes tirajes de estos libros, sino esta experiencia uno a uno, cuando le doy a alguien su libro, cuando me retroalimenta. Entonces, pues mientras para mí me dé una vida tranquila, pues no hay ninguna necesidad de irnos al tiraje de 100,000 ejemplares. Eh, pues bueno, amigo, yo te puedo decir que, pues, en lo poco que hemos platicado ahorita, puedo decirte que en cierto aspecto te admiro, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Vivimos en un país donde yo siempre he dicho que las grandes cabezas influyen muchísimo en nuestro pensamiento y desde décadas anteriores. Entonces, es muy padre y muy fabuloso que te hayas dado ese paso de, ok, voy a dar lo que yo escribo, lo voy a publicar sin temor, sin miedo a lo que puedan decir, ¿no? Porque realmente es algo increíble y lo que tú proyectas en tu escritura está teniendo mucho poder en todas esas personas que tú lo dijiste, a lo mejor se están teniendo una confortación contigo, ¿no? Entonces, está fabuloso eso. Muchas gracias y pues yo creo que ese es el motivo por el que he seguido escribiendo. Cada vez hay más personas que de la nada, así bien random, me mandan algún mensaje, acabo de terminar de leer el de Infinito Psytrance o el del Susurro de la Mujer Nube o el de Profundo Sativa y me dicen como de esta parte me hizo llorar, esta parte me hizo emocionarme, esta parte me hizo recordar a mi abuela. Yo creo que para eso es la literatura. La literatura de los clásicos está enfocada sobre todo a describir, descripciones largas y que en cierto grado, pues para nosotros ya resultan tediosas. Quizás por eso no nos interesa tanto esa literatura. La literatura que yo escribo es para provocarte sensaciones, para darte emociones, que tú puedas leer un párrafo 5 minutos y quedarte al infinito viendo durante 20, contemplando, reflexionando. Eso es lo que te invita a hacer esta literatura. Entonces, pues te agradezco mucho tus palabras y pues eso me da todavía más ánimo para continuar. Oye, y otra pregunta. Yo veo que mencionas mucho a Albert Hoffman. Tengo entendido que cuando él descubrió el LSD fue como una casualidad. ¿Qué me puedes proporcionar sobre eso? ¿Cuál es tu postura sobre esa historia que él escribió? Ajá. Pues mira, el LSD fue sintetizado buscando una alternativa para la esquizofrenia, para los ataques epilépticos. Siempre fue de forma psiquiátrica su experimentación hasta alrededor de los años 50, 55. Cuando cada vez más personas empiezan a tener esta experiencia con el ácido lisérgico, se dan cuenta de que es una llave hacia el interior de uno mismo y hacia la magnificencia del cosmos.
Entonces, pues sí, este viaje mítico del 19 de abril de 1943 que hizo Albert Hoffman en su bicicleta de su laboratorio a su casa con los Alpes suizos de fondo, fue la primera persona que sintió los efectos del LSD. Hizo un viaje antes, pero fue por accidente y ese día fue cuando de verdad sintió el poder de la experiencia visionaria y por eso cada 19 de abril se celebra el Día de la Bicicleta por este mítico viaje que realizó Albert Hoffman. Y pues bueno, poco a poco esta sustancia se fue abriendo camino más allá de la psiquiatría, como les comento, muchos médicos que se ponían como conejillos de indias para probar la sustancia se daban cuenta de que los hacía interiorizar y que les hacía tener muchas reflexiones místicas, cósmicas, espirituales. Entonces, cuando llega la prohibición, y esto es a raíz de que pues se empieza a usar en fiestas, se empieza a usar como potencializador sexual, se empieza a usar indiscriminadamente por muchos jóvenes, hay esta masificación de estas frases espirituales, ¿no? Del yo soy tú y tú eres yo, del hagamos el amor y no la guerra. Empieza a haber todo este movimiento hippie y pues ahí hay una pues gran dicotomía entre lo que sucedió porque pues por un lado las grandes élites y los poderes mundiales se dieron cuenta de que el conocimiento era un arma y que cada vez más gente estaba entrándose de esos conocimientos a través de lo que puede considerarse una planta sagrada sintética. La sociedad estaba totalmente dormida en esa parte. Los psicodélicos pues eran algo totalmente oculto y cuando esta sustancia surge gracias a la síntesis que hizo Albert Hoffman de el hongo que sale en el cornezuelo, en el centeno, pues yo siento que cada planta sagrada surge cuando la sociedad más lo necesita. Entonces el LSD surge justamente cuando se necesitaban revoluciones mentales. Y pues finalmente, a finales de los años 60, pues queda prohibido en todo el mundo, queda tachado como una de las sustancias más dañinas que existen y con ningún uso médico, dos cosas que son totalmente falsas. En la escala que les comentaba, donde de todas las sustancias, el azúcar es la más dañina, el LSD es la última, es la que menos daño causa al cuerpo. Y estamos hablando de que hasta arriba está el azúcar, está el café, está el alcohol, está el tabaco, y hasta abajo está el LSD, los honguitos, el jicuri o peyote. Ahí están estas sustancias que han sido parte de la herencia chamánica de todos los pueblos antiguos. Entonces, pues yo creo que el LSD, en resumen, pues surge para sanar ciertas sensibilidades de la sociedad y pues justamente para ayudarnos a avanzar en nuestro proceso como humanidad, ¿no? Estamos ya resolviendo esta parte de lo económico, ahora de lo económico, lo político, lo social, ahora nos toca resolver lo espiritual. Y pues estas plantas y sobre todo esta sustancia ayudó a que la humanidad tuviera pues un nuevo auge psicodélico, si se le puede llamar así. Bueno, Zadkiel, como comentabas en un inicio, la mayoría de personas no conocían este tipo de literatura. Como ya lo habías dicho, habían escritos, pero no, ahora sí que no eran como tan común leerlos. De alguna manera las personas, gracias a tus libros, se educan y conocen más acerca de estas sustancias y dejan de satanizarlas. Ahora bien, sabemos que también eres editor. ¿Nos podrías hablar más acerca de esa profesión? Sí, pues cuando yo empecé a escribir, pues como les decía, lo hice simplemente
pasión. Primero por vanidad, luego por creer que tenía algo importante que decir, luego porque me di cuenta de que de verdad tenía talento y finalmente porque las personas mismas me lo han seguido pidiendo, ¿no? Porque pues encuentran en estos libros una luz, una vela que puede encender a otras. Y eso fue lo que sucedió con varios escritores. Cuando yo empiezo a escribir, yo lo hago de manera empírica y me empiezo a meter a ver pues todo lo que tenga que ver con ortografía, redacción, gramática, sintaxis. Me baño de todos estos conceptos, hago que estos libros sean casi perfectos porque están revisados de principio a fin una y otra vez incansablemente y creo que eso es lo que hace que un libro sea bueno. Tienes que leerlo mínimo 1000 veces, de verdad, no es una exageración. Por algo, este último libro, el de Profundo Sativa, pues tomó 10 años, porque justamente hay un trabajo ahí de perfeccionismo, no de perfección, porque eso es muy difícil, pero sí de tratar de que cada detalle esté cuidado hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Entonces, cuando yo publico estos libros, los primeros que salieron pues fueron 3. El de Cultura Rave, el de Sagrada Psicodélica e Infinito Psytrance, que es coautoría con la pintora y escritora Liz Magenta de Puebla. Estos 3 libros, pues yo los edité, los diseñé y los imprimí de manera casi artesanal. Tienen una edición de 1000, 3000 y 2000 ejemplares cada uno y todos han sido pues cuidados por mí, desde la parte de la escritura, la redacción, la edición, el diseño, la impresión y finalmente la distribución. Entonces, pues gracias a esto es que otros escritores pues llegaron a mí y me decían es que yo tengo ideas parecidas, tengo un escrito que es más o menos así, cósmico, o tiene que ver con el espíritu y pues no sabían esta parte del diseño, no sabían sobre lo legal, cómo hacer el registro, dónde imprimes. Y pues yo con esta formación de diseñador, pues me apoyé bastante a conocer todas estas cosas, porque cuando yo iba a escoger carrera dije, letras o diseño. Y me fui más por lo artístico, por querer experimentar todo esto de color, pintura, estructura, todo lo que hay detrás, la psicología de un diseño. Y pues la literatura lo fui estudiando, como les dije, de manera empírica. Ya después estudié creación literaria en el claustro de Sor Juana, pero como que todo este caminito para mí fueron como 6, 7 años que yo empecé así a publicar estos pequeños libros, que los llevaba a ferias de libros, que los llevaba a congresos, y yo me andaba metiendo en todas partes donde decía literatura, aquí, y nada tenía que ver con drogas, ¿no? En realidad eran pues eventos abiertos a todo tipo de escritores, pero poco a poco a mí la vida me fue encauzando hacia eventos específicos, como les decía, ceremonias de ayahuasca, de jicuri, de sapito, eventos masivos de psytrance, ya no les llamamos raves porque pues ya la esencia rave ya está un poco perdida, pero fue gracias a ir a estos eventos en los que yo me encuentro con personas como Diego Solar y Sara Luna, que pues ellos me dan sus poemarios, confían en mí para que yo les haga su edición. Y es así como empieza la aventura que es literatura psicodélica, ya como editorial, porque pues fue el Sol y la Luna quienes me buscaron y fueron los pilares de este proyecto para que continuara creciendo. Entonces, pues al día de hoy ya tenemos publicados alrededor de 20 libros, más bien en marzo sale el número 20, justamente. Y pues para mí el trabajo de editor es un poco más pesado
que el de escritor, porque pues tuve que pausar ciertas obras mías para poder ayudar a otras personas. Y ahí es donde me doy cuenta, de esto se trataba todo. Yo tenía que conocer todo esto en 6, 7 años para poder ayudarle a alguien a sacar su libro en uno. Alguien que ya ha pulido ese libro, alguien que ya lo tiene así como, este es mi bebé. Y pues también al ver ese poco interés de las editoriales en publicar autores nuevos, pues es que yo digo, no hace falta este tiraje de 100,000 ejemplares, ¿no? Que de por sí 1,000 ejemplares en México ya es mucho. Entonces, lo que yo les enseño a esos autores también es cómo venderlo, cómo difundirlo, que hagan, que creen interés en sus lectores, ¿no? Porque normalmente empiezan que por los amigos, que por la familia, pero ese círculo no es el que debe leerte. Tienes que llegar a las personas a quienes, para quienes tú escribiste sin saberlo. Porque yo siempre digo, quien escribe no era yo. Yo entro en trance al escribir, se siente como solamente está rasgando el lápiz, el papel, y cuando se termina este trance, pues muchas personas sí me dicen, es que yo no podría dárselo a leer a mi familia, ¿qué van a decir de mí? Y yo retomo lo que les decía, estás dejando un contexto bien específico de alguien en México en cierta fecha y que le pueda ayudar a alguien más. Esa es la razón por la que a mí me ha gustado esta parte de ser editor, porque les he ayudado a personas que escriben a llegar a sus lectores indicados, ¿no? Que de otra forma pues jamás se hubieran podido conectar. Es que la pasión se nota, o sea, te lo digo, se nota y ahí podemos ver porque personas se acercaron a ti en busca de ayuda y pues Sí. ahora sí que tú los ayudas para poder sacar también otros libros y la verdad felicidades porque Gracias. todo lo que haces es muy interesante y lo que nos estás platicando. Ahora que estamos hablando de tu libro Profundo Sativa, me gustaría que nos dieras un resumen, por favor, si es que se puede. Pues mira, aquí lo tengo. Este fue el primero que hice, es el DOMI en realidad. Yo pensaba hacerlo pues artesanal y para lograr el objetivo de juntar el dinero para la impresión, yo lo vendí en una preventa en PDF. La gente me daba una donación de lo que fuera por el PDF. Y pues fueron gracias a esas donaciones que se logró una impresión grande, ¿no? No solamente de manera artesanal como lo tenía planeado. Entonces, pues les quiero leer lo que aquí plasmé, que es gracias a este texto que las personas hacen conexión con este libro. Esta es una obra sobre el placer y el alma, sobre el arte y el pulque, sobre la energía y la magia de volverse consciente. Es sobre estados alterados de conciencia y otras realidades, sobre brujería y chamanismo, sobre la sabiduría de los ancestros y los dioses antiguos, sobre 1968 y 2012. Es sobre plantas sagradas, Mayahuel, la encarnación espiritual del pulque, y Ganja, la encarnación espiritual del cannabis. Es una visión con los lentes de la eternidad en un libro salpicado de música. Y pues la promesa es que nunca has sentido algo así. Al estudiar distintos discos, yo me daba cuenta que tenían una estructura. A todos nos enseñaron en la primaria que los libros tienen un principio, nudo y desenlace. Entonces así están escritos la mayoría de las historias. ¿Qué pasa? Que el autor te va llevando de la mano, describiéndote la vida de cierto personaje,
le pone una problemática y va subiendo en una escala de emociones hasta llegar a un pico. Y ese pico es en realidad el núcleo de todo el libro. Ese pico es la emoción principal del autor que quería transmitir. La mayoría de los libros tienen 1 o 2 picos en toda su extensión. Este libro, Profundo Sativa, está hecho para que cada página sea un pico. Cada página pueda detonar emociones, cada página sea capaz de hacerte sentir o que te diste un toque o que te bebiste un pulque. Están dosificadas para que tú tengas estas reflexiones profundas, para que te cuestiones, para que justamente tengas emociones fuertes. Ese fue como mi principal objetivo cuando decidí que quería escribir este libro, y pues yo lo iba a sacar en 2012. Lo empecé a escribir por ahí de 2010 y dije, no, pues sí, sí me da tiempo. Cuando llega 2012 y veo la magnitud de lo que quería plasmar, dije, no, me hace falta muchísimo. Tengo que leer muchísimo más, tengo que experimentar más, tengo que viajar más. Y pues fue hasta 2020 cuando salió la versión en PDF, y el 20 de abril, el 4/20 del 2021, vio la luz ya en físico, y pues al día de hoy es el libro cumbre de la literatura psicodélica, porque pues es la promesa. Nunca has sentido algo así. Habla sobre todos estos temas y busca la reconexión espiritual. Es una historia, es una novela. Muchas personas creen que son mis vivencias. En realidad es como un 50% experiencial, y el otro 50% es investigación, porque pues yo buscaba, como les decía, dejar un contexto específico de mi propio contexto mexicano. Entonces me lancé a entrevistar a muchísimas personas que habían experimentado con psicodélicos, a personas que se autodenominaban chamanes o maracames o taitas, que proporcionaban la medicina en ciertas ceremonias. Investigué muchísimo sobre los autores previos, como los que les había mencionado, la historia en general de las drogas, de la espiritualidad, de las religiones. O, pues para mí lo tiene todo, y pues no me canso de leerlo. Aún lo sigo leyendo y aún me sigue maravillando, y pues siempre que me preguntan cuál es el libro de literatura psicodélica que me recomiendas, pues les mando unos capítulos de este para que lo prueben, y es cuando pues la gente se queda prendida de la lectura. Bueno, la verdad es que en lo personal es muy admirable, o sea, te admiro mucho la capacidad que tuviste para atreverte a cambiar la estructura, porque sí, si bien desde que estamos en primaria, pues nos enseñan que los textos siempre llevan una estructura, entonces el que te hayas atrevido a cambiar eso es muy admirable, la verdad. Bueno, nosotros como estudiantes de periodismo y ciencias de la comunicación, pues tenemos algunas materias donde nos piden redacción y todo de esta área de la escritura. Y sí, a veces llega a ser como un poquito estresante. Obviamente y evidentemente no se compara a escribir un libro, pero sí llega un momento en el que nos quedamos sin ideas. ¿En algún momento en el que tú estuviste escribiendo te quedaste sin ideas? Y fue como que, bueno, mencionaste que cuando escribías era como que entrabas en un trance y te inspirabas mucho, pero llegó un momento en el que esa inspiración se fue. No, realmente no, porque creo que el trabajo de hacer un libro realmente es 1% inspiración y 99% constancia. Realmente cuando yo escribía, cuando más llegué a escribir, es cuando yo iba a la universidad. Me hacía 2 horas, casi 3 de camino, y entonces ahí era mi oportunidad para leer prácticamente 5 horas en el tráfico diario. Llevaba 2 o 3 libros y llevaba siempre mi cuaderno.
Entonces, ¿qué pasaba? Que yo ya tenía pensado, pues, el personaje de este libro, lo que iba a descubrir y su objetivo. Entonces, siempre he creído que para poder escribir un libro, lo primero que tienes que saber es el final. Y que cada frase contenga ese mensaje contundente final que tú quieres dar. Entonces, de esa manera es como yo lo fui planeando, pero no lo escribí así de capítulo 1, tal, capítulo 2, sino eran flashazos así de repente. Y si hay una abuela que fume, que tenga un plantío de marihuana, y esta abuela le encanta el pulque, y esta abuela conoció al Don Juan de los libros de Castaneda, y esta abuela tiene un maguey en su casa, y esta abuela va a tener unos nietos que sean así y así. Una niña es prejuiciosa y tacha todas las sustancias, pero es alcohólica, y el otro es extremadamente espiritual y se ofende de todos los que no conocemos la historia mexica de nuestro país, ¿no? Entonces, ahorita yo dibujé unos cuantos rasgos de los personajes y eso es lo que yo escribía. Al otro día escribí así de, quiero que esos personajes vayan a un concierto. Y empezaba ahora así de, no, pues Sirena y Jacinto se lanzaron a una pulquería y después se fueron a ver a Eli Guerra y fumaron un toque al salir y ahí me quedaba, ¿no? ¿Qué pasó? Que después de 10 años yo me encuentro con que tengo, no sé llamarle diarios, pero eran 11 al final, 11 cuadernos con todos estos pensamientos. Y lo difícil pues fue aterrizarlo todo en un solo globo, englobar todo y decir, a ver, esto es del capítulo 7, esto es del capítulo 10, esto es del capítulo 21. Y empecé a armar el rompecabezas. Entonces, pues, por ejemplo, a mí lo que más me gustaba en la escuela siempre fue el ensayo, cuando me dejaban escribir alguna opinión o alguna crítica, alguna reseña, para mí era donde me descosía totalmente. Y pues este quehacer literario finalmente fue, como te digo, inspiración de un segundo, pero el hecho de tener la constancia de decir, a ver, ahora lo voy a trabajar estructuralmente, ya tengo todo el contenido, ya nada más necesito 20,000 horas de tiempo para estar ahí construyendo el rompecabezas y releerlo. Creo que la magia realmente de la escritura es releerse más que escribir, releer una y otra y otra y otra y otra vez. Había días en los que en 24 horas solo había redactado un párrafo y me había atorado en ese párrafo y quería que ese párrafo fuera perfecto. Y hasta 2, 3 días después lo soltaba y sentía que mi trabajo había valido la pena. Entonces, pues fue más constancia que inspiración sobre todo. Ay, me parece Estamos increíble, de verdad, todo lo que has mencionado. Yo también te admiro de la escritura. Y yo te quiero Gracias. pedir un favor, ya para concluir mi participación. Tú que ya estás de este lado, que has visto todo este proceso, ¿qué consejo le puedes dar a los futuros escritores, los que ahorita estamos de este lado y apenas estamos como que conociendo este mundo? Que creen contenido, que no crean que le hace falta algo, que cuando crean algo, crean en ello, porque va a pasar un año y te vas a decir, ay, no manches, ¿a poco hice esto? Ay, qué oso, estaba yo bien mal. Pero eso te da pauta a mejorar. Si tú ves lo que hiciste hace un año, te vas a dar cuenta de que no te gusta, de que le puedes cambiar 1000 cosas, pero ya hay un registro previo. Entonces, todas estas obras nacen justamente de buscar el perfeccionismo, de querer que sean estructuralmente perfectas, pero eso no sucedió sin equivocarme 10,000 veces, ¿no? Entonces hay libros fallidos, hay cosas que no me gustaron, hay letras que yo digo así de qué pretencioso,
o hay experiencias que yo digo, esto no me interesa compartirlo, esto yo no le veo el caso de contarlo, pero que quizá en ese momento yo necesitaba escribir y que me ayudó en ese proceso que tenía específico ahí. Entonces, crear contenido, crear contenido, crear contenido, porque va a llegar el momento en el que rápidamente tú puedas crear un contenido de calidad, porque ya habrás experimentado previamente. Y pues para finalizar es el no tener miedo a que los demás te vean, a que queden expuestos ciertos sentimientos, ciertas ideas. Jamás tener ese miedo porque siempre va a haber un 50-50, va a haber las personas a las que les va a encantar y las personas que lo van a aborrecer. Entonces, eso jamás tiene que importar en el momento de creación. Sobre todo tiene que ser una obra sincera, que lo que hagas lo hagas creyendo en tu proyecto, porque cuando tú crees en eso, el universo te va a empezar a abrir todas las puertas y te va a dar la oportunidad. Si yo no hubiera sido escritor y si yo hubiera decidido ser, no sé, abogado, estoy seguro de que conocería a todas las personas dizque importantes del país y que estaría en sus fiestas y que estaría codeándome con ese mundo porque yo lo creé, yo lo proyecté y yo lo decidí aterrizar, ¿no? Entonces, lo que tú decidas que quieres, simplemente hazlo con convicción, porque el universo te va a poner en los lugares para que eso se realice. Ahora sí, como dicen, ¿no? El que no arriesga no gana. Hay que arriesgar, exacto. Mira, Zadkiel, yo aquí tengo algunos de tus libros y créeme que me atrapaste con todo lo que dijiste. Mi hermano ya los leyó y él me comentaba, pero escuchar la pasión con la que dices, con lo que, pues sí, lo que has escrito, al escuchar eso, la verdad me atrapaste y pues ya los voy a leer todos. Muchas gracias, me da un gustazo que lo puedas tener pues ahí en físico. También los puedo, los distribuyo en PDF algunos. En PDF no tienen un costo fijo, es una aportación simbólica para que puedan conocerlos y si quieren que se los mande en físico, igual yo hago envíos a todas partes del mundo. Creo que eso también fue una de las partes que hizo que la editorial creciera mucho, que hay mucha presencia en redes y que hoy es muy fácil enviar un libro a Uruguay, a Dubái, a Alemania, que ya no hay esa barrera del territorio, ¿no? Zadkiel, muchísimas gracias. Ya, lamentablemente ya se nos acabó en estos momentos el tiempo de esta entrevista. Agradecemos muchísimo pues, que nos hayas compartido tus experiencias como escritor, como amigo, como pues, persona, no ser humano, cualquier persona y profesionalmente, pues sí, como nos comentaste sobre tus obras, sobre experiencias, sobre todo eso. Pues finalizamos esta entrevista. Antes que nada, igual algo que nos quieras agregar, igual si nos quieres dejar tus redes sociales para que la gente te pueda seguir. Pues les agradezco mucho la invitación, que les haya interesado mi trabajo y pues yo disfruto mucho cada charla. Pocas veces me habían preguntado lo que ustedes me preguntaron, entonces me sentí muy a gusto. Les deseo lo mejor en sus proyectos, en sus quehaceres. El mensaje que a mí siempre me gusta dar es que en esta época que nos tocó vivir, nos quieren tristes, las guerras ya no son negocio, entonces para la baja vibración se han aprovechado de la depresión, ansiedad y desesperación de la gente. Si nosotros queremos hacer un cambio, el cambio siempre es interno y creo que cuando somos felices, cuando tenemos un momento de alegría o placer, ya estamos haciendo la revolución. Entonces busquen siempre eso que les apasiona. No olviden disfrutar de cada instante en el camino hacia sus sueños. Les agradezco mucho el espacio y pues si quieren buscarme, encontrar más contenido al respecto, pues, está la página de literatura psicodélica, está en Facebook, Instagram y en Spotify con algunos audiolibros para que pues podamos continuar con estas charlas cósmicas.
Muchas gracias, Zadkiel, y él es Zadkiel Moon. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta bonita tarde. Gracias a ustedes. Y nos despedimos. Muchísimas gracias a nombre de mis compañeras Romina, Camila Ávila, Fátima Reyes, Alfonso Madrid y nuestro invitado de honor, Zadkiel Moon. Nos despedimos, que tengan bonita tarde y nos vemos en la próxima. Gracias. Muchas gracias.